Buenas tardes, mi nombre es Paola Arjona, yo soy coordinadora técnica de la Red ALAS. La Red ALAS es una alianza de ciudades de América Latina y Europa que trabaja el tema de internacionalización de los gobiernos locales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompañan en la mesa la doctora Alicia Sicardi, el doctor Phil Miles y el doctor Leandro Minuchin. El objetivo de este panel es que podamos tener un diálogo fresco, tranquilo y abierto sobre o en torno a experiencias que desde las áreas de trabajo de estos panelistas se tiene sobre la implementación del derecho a la ciudad y en particular los derechos sociales, ¿no? Y cómo las grandes áreas metropolitanas, luego de la aprobación de estas grandes agendas de desarrollo, ¿no? El ODS 11 en particular, la nueva agenda urbana que reconoce el derecho a la ciudad, tienen grandes desafíos para la implementación como metrópolis de estos derechos. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Alicia Sicardi. Comparto su bibliografía con ustedes. Alicia is researcher at the University for Social Research at the National Autonomous University of Mexico. She's member of the National System of Researchers Level 3 and member of the Mexican Academy of Science, which coordinates the Social Science section. She's graduated professor of Political and Social Science and Planning from the UNAM. She was the director of the University Studies Program of Cities of UNAM. She is PhD in Economics from National Autonomous University of Mexico, where she earned honorable mention and Gavinos Barrera Medal. BA in Sociology from the University of Buenos Aires and Magister in Sociology from the University Research Institute of Rio de Janeiro. Graduated Research Training in Urban and Regional Development, CEUR, Torquato d'Italia Institute. In 2001, she is author of several books about housing, citizen participation, social policies, among other many topics. Alicia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, al señor Alfred Bock, que fue quien me envió una invitación muy cordial para participar en este importante encuentro, y como siempre estar en Barcelona me encanta y soy una asidua, no solo visitante, sino que también tengo núcleos de investigación con los colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona desde hace muchos años. Bueno, voy a hacer una presentación en la que he estructurado en tres partes. Vamos a ver cómo están los tiempos. De todas maneras, lo vamos a intentar más. Bueno, en realidad creo que lo más importante es que trate de poner aquí tres dimensiones que me parece que son fundamentales si vamos a discutir el derecho a la ciudad, porque es un término muy polisémico que tiene distintas, digamos así, dimensiones de análisis y formas de considerarlo, y que a la hora justamente de hacer efectivo ese derecho a la ciudad encontramos muchísimas dificultades. De hecho, luego voy a hacer una referencia concreta a la Constitución de la Ciudad de México, que se aprobó en el 2017 y cuyo eje central, su columna vertebral justo es el derecho a la ciudad, ¿no? Bueno, lo primero voy a tomar tres dimensiones de análisis. La espacial, que hoy salió, ¿sí? ¿No se escucha nada? ¿O hablo más? ¿Está encendido? ¿Más alto? Yo creo que más bien hay un problema con la traducción. La quiero abrir, pero no puedo acá. Ok, estamos mejor. Y para pasarlo, ¿este es el mejor? Sí. Bueno, podría hablar lento, no sé si es suficiente. ¿Qué hacemos?
Pero me parece que es un problema de la traducción, ¿no? Sí, no es Si yo hablo desde acá, hola. Hola. Sí, es diferente. A ver, así. Ahora sí, pero el problema es la traducción, ¿no? Ah, ¿no me escuchan los traductores? Ah, bueno, sí, suelo hablar bajo. Sí. Bueno, entonces, lo primero que quiero colocar es un poco justamente esta idea de cómo se expresa esa nueva morfología urbana que ya esta mañana fue colocada como parte de la carta, que es toda esta expansión de las ciudades, ya no con, digamos así, con las formas como tradicionalmente se expandían las zonas metropolitanas, sino creándose grandes regiones urbanas donde las características es que son muy dispersas y muy difusas, y que, bueno, otro de esos rasgos fundamentales es la pérdida de centralidad, de una única centralidad y la posibilidad realmente de constituir varios centros, y al mismo tiempo, bueno, pues distintos autores a lo largo de ya 2 décadas le han dado distintas denominaciones, entre ellos Oriol Nel la llama ciudad sin confines, Metápolis ayer, y Jordi Borja, Castells y también Saskia Sassen son los que más han incidido en el pensamiento urbano latinoamericano y que han tratado justamente de enfatizar el carácter ya de región urbana que estamos presenciando. Y en general, si aplicamos justamente estas definiciones y estos contenidos a las regiones urbanas latinoamericanas de las grandes ciudades latinoamericanas, en el caso mío estudio la Ciudad de México, vemos que efectivamente hay un conjunto de rasgos comunes que esta forma, esta nueva arquitectura espacial territorial tienen, que, bueno, pues está vinculado a este debilitamiento de las fronteras entre lo rural y lo urbano, un incremento de las condiciones de pobreza, sobre todo en periferias cada vez más lejanas. Voy a mostrar unos mapas de la Ciudad de México. Una ampliación de las dificultades, de las desigualdades estructurales, justamente a partir de nuevas inequidades territoriales y de acceso a los bienes y servicios, y una urbanización de base regional. Y todo esto está acompañado con unos procesos muy complejos de gobernanza local, porque participa un número demasiado grande de instancias de decisión. En el caso de la Ciudad de México son más de 100 gobiernos locales, digamos, y 3 estados, 3 entidades, que supone, bueno, pues que las decisiones sean muy complejas y muy difíciles de tomar. Entonces, bueno, el resultado de esto es que se asiste a unos procesos de fragmentación urbana muy marcados y de desigualdad social, pero al mismo tiempo también hay unos movimientos en demanda de justicia espacial que son nuevos y que realmente están tratando de modificar esta situación. Esto es solo para que cuando hablo de cómo se extendió la gran región metropolitana, vean, este es el límite del Distrito Federal, hoy se llama Ciudad de México a partir de una reforma política que hubo, y la intensidad de los rojos indica cuanto más rojo, más niveles de pobreza, y lo que se advierte, bueno, es que la mayor parte, la pobreza más intensa, pero también numéricamente el mayor número de pobres está en lo que es la gran región metropolitana de la Ciudad de México. Estos son los mayores bolsones de pobreza que tenemos, y esta es una medición de pobreza multidimensional, no solamente por ingresos, sino que también tiene en cuenta indicadores urbanos, de educación, de salud, y por supuesto también de vivienda, de hacinamiento, de acceso a servicios públicos. Entonces es una evaluación de la pobreza que para nosotros es muy útil. En términos de carencias de vivienda también, pues se advierte que es en las periferias donde tenemos los mayores problemas en términos de calidad de los espacios. El principal indicador es hacinamiento, las casas son de un solo cuarto y las familias mexicanas son bastante grandes, y también, por supuesto, en términos de los servicios, hay zonas donde el acceso al agua potable es muy esporádico, o si no, si es diario, la calidad del agua es mala en las periferias respecto a lo que es en la ciudad central, ¿no? Esto es un poco así para ejemplificar
cuál es el contexto en el que nosotros hacemos nuestros trabajos. Y bueno, pues en realidad es un contexto compartido con muchas ciudades latinoamericanas, incluso aquellas que tenían mayor grado de integración, como era antes Buenos Aires, hoy presentan también un alto grado de fragmentación y profundas desigualdades. Entonces, en los últimos años hemos trabajado justamente en ver en qué medida las desigualdades territoriales acrecientan las desigualdades estructurales, las desigualdades socioeconómicas, las desigualdades que hemos medido a través de indicadores sociales. Es decir, las ciudades en sí no solo expresan las desigualdades, sino que son productoras de desigualdades, de nuevas desigualdades territoriales. Y bueno, uno de los componentes, y también se dijo esta mañana, es la vivienda. Es decir, en el caso de México, no solamente porque hay barrios populares autoproducidos, con carencias ya desde el inicio, desde su conformación, sino porque tenemos esta foto que van arriba son una producción masiva de vivienda que es financiada por el gobierno, que también genera condiciones de pobreza, porque se han construido muchos millones de viviendas y no se construye ciudad. En consecuencia, bueno, pues las condiciones de vida que prevalecen en esas zonas son muy, muy serias, y los gobiernos locales poco pueden hacer cuando los organismos federales y centrales toman la decisión de implantar 30.000 viviendas en una periferia lejana y le dejan la responsabilidad de los servicios cuando no tienen los recursos para poderlos proveer esos recursos. Entonces, esto para nosotros sí es una de las claves fundamentales de por qué hay un incremento de la pobreza y por qué hay mayores desigualdades. Ahora, dicho esto, México es un país en el cual el marco jurídico, por lo general, siempre es un marco jurídico muy actualizado. Y lo es desde la Constitución que surgió de la Revolución de 1917, que es la primera revolución social del siglo XX, que hace una Constitución donde reconoce los derechos. De hecho, el derecho a la vivienda está incluido en la Constitución de 1917. Una Constitución que ha tenido muchísimas transformaciones, pero que en última instancia ha tenido siempre como uno de sus principales ejes justamente el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales. Y el tema de la vivienda desde las décadas de los 80 también es considerado un derecho de rango constitucional. Pero al mismo tiempo, México participa muy activamente en todos los organismos internacionales y siempre promoviendo estas posturas de reconocimiento de los derechos. Y en este sentido, bueno, pues el principal o el inicio de este reconocimiento de los derechos, como todos lo sabemos, son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948, donde la vivienda aparece como uno de los componentes. Hoy ya no se la tiene que incluir, pero en aquel entonces sí. Y en el caso de América Latina, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos DESC, que tienen realmente un gran peso en términos de que en ese momento se considera que estos derechos deben ser no solamente reconocidos por la firma de un tratado, sino que los estados que firman el pacto tienen que, de alguna manera, asegurar la efectividad en sus políticas de que esos derechos se van a concretar. Luego tenemos acá ya nuestra coordinadora de mesa, ya adelantó cuáles eran los distintos marcos jurídicos internacionales a los cuales México ha adherido, y yo solo podría el énfasis en la conferencia de ONU de Hábitat 3, porque México fue uno de los países que más defendió el derecho a la ciudad. En las reuniones previas hubo discusiones muy, pero muy tensas con varios países y México se sostuvo, y no solamente se sostuvo, sino que además aprobó un mes antes, unos días antes de ir a Quito, una nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en el cual reconocía el derecho a la ciudad como una acción afirmativa de que había un compromiso del Estado mexicano por esto. Y bueno, pues por supuesto que adhirió a todas las otras reuniones que se han hecho, y permanentemente hay un debate con CEPAL alrededor de cómo lograr mejores condiciones de igualdad y cómo se puede hacer efectivo el derecho a la ciudad. Yo creo que de todas maneras todos hemos aprendido en Quito que es muy limitado el concepto de derecho a la ciudad que finalmente quedó en la Declaración Final de Quito, es esa definición de ciudad para todos,
pero a partir de ahí nos permite trabajar mucho más. Y yo pienso de que hay que regresar nuevamente a qué entendemos por el derecho a la ciudad y buscar lo sustantivo del derecho a la ciudad, no solamente lo que está expresado en estos documentos internacionales que son el marco. Y bueno, y como todos sabemos, quien acuñó este término del derecho a la ciudad es Henri Lefebvre, a finales de la década de los 60 del siglo pasado, con un famoso libro en el que se llamaba así, justamente El derecho a la ciudad, y pues era un momento de crisis realmente de industrialización, pero también estaban ya los primeros síntomas de crisis de un estado de bienestar que había sido proveedor de esos derechos, que había sido garantía de esos derechos. En consecuencia, bueno, pues los que estudiamos en aquellos años sociología urbana, Lefebvre era el autor más importante que había para justamente colocarnos en una posición que obligara a los estados nacionales a enfrentarnos a esta situación. Y bueno, la idea que colocaba Lefebvre, que por supuesto era un marxista muy ortodoxo de la época y que veía que el principal actor de todas las transformaciones tenía que ser la clase obrera, decía que justamente pues, había que trabajar para que la clase obrera francesa regresara al centro de la ciudad, ya que había sido desplazada hacia las periferias, y que ese regreso a la ciudad era lo más importante porque era rescatar justamente el valor social, el valor humano y el valor del barrio. Es decir, esta idea, por eso digo que en México se hace hoy mucha vivienda y no se hace ciudad, porque lo que no se está haciendo justamente es eso, ¿no? Recuperar los espacios de la convivencia cotidiana y ofrecer todos los equipamientos que se requiere para ello, ¿no? Toda la base material para ello. Entonces creo que esa aportación que hizo en su momento, bueno, pues a todos nos marcó, pero ya en aquella época había críticas a quién era realmente este actor que debía transformar las posiciones y cuestionar la planificación francesa, que en aquel momento era muy tecnocrática. Y bueno, pues Castells, que bueno, supongo que aquí no voy a decir quién es Castells, porque para todos es un personaje muy, muy conocido, pero para nosotros en América Latina fue alguien muy importante, igual que Jordi Borja, porque incidió muchísimo en nuestra formación en aquellos años. Y Manuel y Jordi nos enseñaron que no había que tomar estas, sobre todo estos posicionamientos en torno a quién era el principal actor de transformación social, la clase obrera, sino que había muchos movimientos que en ese momento en América Latina tenían una gran capacidad de transformación urbana y social, y entonces surgieron los movimientos sociales urbanos que para todos, bueno, pues era otorgarle una potencialidad política a nuevos actores que estaban en esa época en el escenario. Pero yo creo que, bueno, hoy Castells justamente nuevamente pone otra vez el tema de los movimientos sociales urbanos y pone la importancia y los cambios que hay en términos del tipo de movimientos de aquella época y estos, en toda la cuestión de las redes, de la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación y cómo estos son instrumentos que deben ser utilizados realmente para poder transformar las ciudades. Me van a dar 2 minutos, pero la voy a terminar. 2 minutos. Bueno, Jordi Borja pone el énfasis mucho más en el espacio público y en el concepto de ciudadanía. También hoy salió todo el tema de la necesidad de construir ciudadanía y que justamente este es el concepto más vinculante entre la ciudad y la política y que, bueno, finalmente tomar las decisiones de la ciudad es hacer política. Pero bueno, yo quiero colocar aquí un tema que me parece que es fundamental y con esto acá me paro. Es que yo creo que en este momento en nuestras ciudades estamos confrontados a 2 proyectos de ciudad. Es decir, no es que podemos pensar de que vamos a construir un proyecto, un modelo de ciudad sustentado justamente en este reconocimiento de lo que es el derecho a la ciudad. En realidad lo que está prevaleciendo en las políticas urbanas de nuestros países es la presencia de justamente políticas urbanas que se articulan a políticas económicas neoliberales, en las cuales, bueno, pues lo que se da es un proceso de mercantilización de los bienes de la ciudad, de financiarización de los bienes de la ciudad, de apropiación de los excedentes que se generan por la producción de bienes de la ciudad y que son apropiados privadamente. Estas plusvalías solo en algunos países se están transfiriendo y distribuyendo. Creo que esta ciudad es un ejemplo de ello y hay algunas de América Latina como son las del estado, la provincia de Santa Fe, pero son muy pocas. En realidad todo ese excedente que se genera
de la producción de los bienes de la ciudad se apropia privadamente y no se transfiere a aquellas zonas que necesitarían realmente de esta inversión pública. Entonces creo que aquí estamos en presencia sí de una coalición de intereses económicos, técnicos y políticos que es muy fuerte y muy poderosa y que realmente junto con esa convivimos, ¿no es cierto?, con otro modelo de ciudad, que es un modelo de ciudad sustentado en el reconocimiento del derecho a la ciudad, en el papel que pueden tener los movimientos sociales urbanos, en construir un orden urbano que esté sustentado en criterios de inclusión social y de equidad, ¿no es cierto?, en la distribución de los bienes, y un modelo que en lugar de ser competitivo sea cooperativo. Lo que quiero colocar, y esto sirve un poco también para la carta que se planteó esta mañana, es que esta confrontación para los que toman las decisiones es en el cotidiano. Y nosotros, en el caso de la Ciudad de México, habiendo aprobado recientemente una constitución para la ciudad, porque la ciudad logró su autonomía finalmente, ya en el siglo XXI la Ciudad de México es una ciudad autónoma, en el debate constitucionalista este fue el gran tema. Es decir, el gran tema fue la confrontación que existía entre estos dos modelos de ciudad, entre aquellos que trabajan por la mercantilización de los bienes y aquellos que pensamos que hay que construir ciudades mucho más justas, incluyentes, sustentables y, bueno, y todos los adjetivos que ya todos conocen. Gracias. Gracias, Alicia. Cierras con una pregunta muy interesante sobre este tema de cómo potenciar el derecho a la ciudad y es precisamente qué modelo de ciudad o qué modelo de área metropolitana queremos construir, ¿no? Y sobre esa base se alimentan nueve componentes, ¿no?, que están en torno al derecho a la ciudad. 1, la ciudad que cumpla su función social. 2, una ciudad con espacio público de calidad. 3, una ciudad con economías inclusivas. 4, una ciudad sostenible con vínculos urbanos y rurales. 5, ciudades inclusivas. 6, ciudades con mayor y mejor participación política. 7, ciudades sin discriminación. 8, ciudades con igualdad de género. Y 9, ciudades con diversidad cultural. Gracias, Alicia. Le doy la palabra a Phil. Phil es director del Clarion Housing Group del Reino Unido, que es una de las más grandes asociaciones de vivienda. Phil, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos hacer desde las áreas metropolitanas para potencializar el derecho a la ciudad, ¿no? Teniendo en cuenta que el derecho a la ciudad no es un derecho nuevo? Las discusiones sobre este concepto vienen desde hace más de 50 años y que la oportunidad que nos brindan las nuevas agendas de desarrollo es precisamente cómo lo potenciamos, ¿no? Y cómo hacemos y detonamos que efectivamente esto que está en las cartas y que nos da como una nueva revalorización y un nuevo posicionamiento al derecho a la ciudad, ¿cómo lo hacemos efectivo? Gracias. Well, good afternoon, everyone, and thank you very much. I feel a bit of a fraud, actually, because hearing my colleagues from Mexico and Mauritania and Chile having trouble getting basic water and sanitation and public education, we don't have those problems in the UK. But I'm also not from the city. Housing associations are like an NGO. We're not a metropolitan council or public authority. But I do think we have some quite interesting lessons to learn. Obviously, I'm going to carry on from Alicia, who was talking about housing in particular. My organisation exists to build subsidised housing for the poor. Simple as that. And actually, when we talk about how long we talk about the right to the city, my organisation was set up 100 years ago, and there are organisations in the UK that are 150 years old that have been building homes for the poor for a very long time. So we have grown now to the point where we may be the largest housing association in Europe. It's not entirely clear if we are or not, but we are providing homes for people who cannot afford to meet their housing needs on the open market, for rent and for home ownership. And the UK has a really interesting history. 100 years ago, 90% of the population in the UK privately rented their home, and the other 10% owned their own home.
By the early 1980s, nearly 40% of the UK was in social housing. We call subsidised housing social housing. So nearly 40%. There was a huge expansion of building social homes after the war through local authorities, interestingly, and some of the problems that Alithia pointed to, these creation of ghettos of poverty, because there was large-scale clearance of slum areas in the centre of towns, bomb damage, etc. And tower blocks were thrown up, but of course the problem with that was that you created poverty and concentrated poverty in one area. So housing associations have taken over from local authorities, and in many cases have actually taken on the ownership of council stock because they couldn't afford to look after that and to regenerate it. Housing associations as NGOs, we're not public sector, so we can borrow money, we can do all sorts of interesting things financially, which I'll tell you about. So that means we can actually regenerate whole areas. So we are now the main agents of regeneration and new build in cities in the UK. And I'll just talk about 4 things that I think might be interesting for you to think about, 4 lessons, I guess, or 4 ways that we do things. We provide, in terms of social housing, it's not just one product. We provide a whole range of different products at different prices. So our main product is social rent, which is about 30 to 40% of the market rent in an area. And that means the low paid can continue to live in cities. So we don't hopefully avoid the situation where we have billionaires and beggars taking up cities. So we want mixed communities. But we also provide sub-market rent, which is 80% of market rent. Those are for low paid people who just need a little short-term property just to kind of, while they settle in a new town and get a job. We provide market rent because the private rented sector in the UK is terrible. It's terribly fragmented and the conditions are very poor. We have very good conditions for housing, so we provide market rent. We make money from it as well. We provide housing for key workers, for policemen, for firemen, for health officials, for teachers, so that they can live right in the centre of towns. It's a big problem in London. We provide supported housing for older people. We call it sheltered housing. We provide supported housing for people with learning difficulties and mental and physical health problems. But interestingly, we also provide low-cost home ownership. I don't know if it would be really interesting to know if you have this program anywhere else. We have a program called shared ownership, where the low-paid who can't afford 100% mortgage but can afford 25% can buy a share in a property and they pay rent on the rest. And as their income grows, they can buy another share until they actually own the whole amount. And it's a great way, again, for people who are on low pay can actually get a stake in home ownership. And the second thing allied to this is we create smaller, more mixed communities. Alithia talked about this problem of mass public housing. And we realized the mistake of that. And now most of our developments are like 200 or 300 or 400 properties. We will never do this sort of big, huge developments. And we will always mix the tenure. So on, say, a development of 300 or 400, we will have a percentage of social rent, a percentage of sub-market rent, we will have shared ownership, and we will have outright sale as well, because we want people who are working and have some money, and then you create much more mixed communities, and they're much more successful, much easier to manage, they cost us less to manage, and we also have different size properties. So we have 1 bedrooms for single people, we have 2-bedroom flats for couples, and then they can graduate to 3 and 4 bedroom. And increasingly what we're trying to do is encourage people to move from social rent into shared ownership and then into maybe outright sale. So the third key area, which I think will probably be quite interesting, is how we fund all of this. There's no government funding for this. Back 50 years ago, there was 100%. The government funded all the public housing building. But now there's about 10% of the cost of building, so we've had to diversify. We have a very commercial model.
So we can borrow money from banks. We have £2 billion worth of loans with big banks in London. We issue bonds, and we also do outright sale, because actually we can realize quite a lot of money. So we're competing with some of the big developers now, and we're using the profits from that to cross-subsidize what we do. And our aim is to build 50,000 new homes in 10 years. And that will make us one of the biggest developers in the UK, private or public or whatever. And then I'm just going to end with the thing that's closest to me. This is what I'm responsible for at Clarion. We're more than a landlord. We're all born out of social mission. Most housing associations were set up by churches a long time ago, or out of a desire to tackle homelessness. So we care about the people that we put in our properties. We could choose just to collect the rent, do the repairs, let the properties, and nobody would bother. The government wouldn't mind that. But my organisation has a huge programme. We spend £15 million a year, every year, helping our residents get a job. It's very important to us. Help them tackle their financial problems, their debts, help them save money, help them access affordable financial products, loans, banking services. Increasingly, we help them get online. This is a really big problem for our residents because so many jobs, so many money-saving opportunities are actually online, and it's a great way of tackling social isolation. I should say that most of our residents are very poor. They've mostly come to us from having been homeless, probably at some point. And we also do a lot of work around trying to support and improve the neighbourhoods. So we provide a lot of community facilities, a lot of playgrounds, a lot of sports areas, and we do a lot of work with young people to try and keep them on the right path, avoiding getting into trouble and going down the wrong path. And that's what Clarion Futures is. So I'm the director of Clarion Futures, and every housing association will have a big program. And it's not just altruism, because actually if our tenants are in work and they have low debts, they are paying their rents, they're able to move and staircase up through shared ownership, and it's much cheaper for us to manage our communities. So I hope that was interesting. Be really interested to hear if people have got similar things going on elsewhere, but that's it for now. Thank you, Phil. Es interesante ver cómo desde tu experiencia ustedes lo que hacen es promover diferentes componentes del derecho a la ciudad, ¿no? No se limitan solo al acceso a la vivienda, sino como lo acabas de decir, generan empleo, capacitan a la gente para que pueda acceder a las oportunidades que hay en el mercado financiero. Entonces, es un buen ejemplo de cómo efectivamente el derecho a la ciudad es visto de una forma multidimensional y que con una sola acción que ustedes hacen que va enfocada al derecho a la vivienda, no necesariamente, digamos, tienen que enfocarse a eso, sino que pueden cubrir otras áreas para mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajan. Ok, Leandro, gracias por compartir con nosotros en el panel. Leandro es Lecturer in Architecture and Global Urbanism del Manchester School of Architecture, del Manchester Urban Institute y obviamente de la Universidad de Manchester, sí. Entonces, no sé cómo te sientes más cómodo hacer tu intervención en inglés, en español. La mayoría español hablantes hablan español. Sí. ¿Me escuchan? ¿Se escucha el traductor? ¿Me escucha bien? ¿Ya? Good. A mí me gustaría, yo organicé la charla que era rápida, me dijeron, y que me tendría que enfocar más en una provocación que en una exposición. Entonces yo la organicé en torno a 3 proposiciones y 2 viñetas que tienen que ver con mi trabajo de campo y los estudios de caso en los que yo estuve involucrado, que están todos atravesados por el problema del derecho a la ciudad. La primera proposición tiene que ver con un diagnóstico, y es que si asumimos que es cierto la premonición lefebriana
de que vamos a pasar de una sociedad industrial a una sociedad urbana, y eso lo dijo en el 68. Lo que nosotros estamos viviendo hoy de alguna manera es el recorrido del fantasma lefebriano que está hoy ya muy presente, no solamente en Europa, sino en América Latina, de que la urbanización ya es planetaria. Y cuando la urbanización es planetaria no es que pasamos un umbral demográfico de 50%, sino que las lógicas de sociabilidad son urbanas. Que aquel que habita en una zona periférica, rural, está atravesado por dinámicas urbanas. Para mí el impacto más fuerte de la urbanización planetaria es que la subjetividad política cambia. O sea, ya no se puede ser ciudadano de una urbe pensando en derechos liberales representativos decimonónicos, sino que se tiene que pensar en que para ser parte de la ciudad, y un poco Alicia lo estaba comentando y un poco se comentó esta mañana, uno aparece en la ciudad cuando aparece vinculado o agenciado con las redes de infraestructura. Acá se hablaron de equipamiento. O sea, pasamos a ser sujetos que están atravesados por nuestra capacidad para vincularnos a un entramado de infraestructura. Cuando digo infraestructura, no solamente hablo de saneamiento, electricidad, agua, sino que hablo de escuelas, clubes, mercados, inclusive se puede pensar hasta la criminalidad requiere de una infraestructura, ¿no? De logística, de distribución, de comercialización. Hay infraestructura en la criminalidad, hay infraestructura en los patrones de sociabilidad en las urbes contemporáneas. Primera proposición, o sea, de que nuestra subjetividad política está mediada en un contexto de urbanización planetaria por nuestra capacidad de agenciarnos a redes infraestructurales. Como corolario y como segunda proposición, hay que volver a revisar a Lefebvre. Y no por un gesto teórico de que vamos así de alguna manera a poder seguir estando dando clases y seguir hablándole a los estudiantes, sino que impone una actualización para poder ubicar la primacía de las infraestructuras. Y para mí sigue teniendo sentido, y lo tiene para mí en tres claves que Lefebvre ya anticipaba, vinculadas al derecho a la ciudad, que para mí hoy se siguen jugando en esta contraposición de modelos que hablaba Alicia, de la ciudad neoliberal y la ciudad de los movimientos sociales, o la ciudad cooperativa, o como la quisiéramos llamar. La primera tiene que ver con la descomodificación. O sea, Lefebvre ya lo que estaba tratando de presentar era que había un avasallamiento sobre la lógica del valor de uso de la ciudad. O sea, cuando hablamos del derecho a la ciudad, para Lefebvre hay irremediablemente que pensar que como sujeto urbano tenemos que luchar por nuestra capacidad de poder atravesar una vida urbana que no esté mediada exclusivamente por la lógica de mercado. Y esto incluye la vivienda, los espacios culturales, los espacios de trabajo, de producción y de gobierno. ¿No? La segunda tiene que ver con la capacidad de poder modificar o autoconstruir o autogobernar ese espacio, en el caso de Lefebvre, de valor de uso, y que nosotros podríamos decir estas nuevas infraestructuras. Y para mí el debate más grande que está atravesando el derecho a la ciudad hoy es que si bajamos este dilema abstracto entre una ciudad neoliberal, como la plantea Brenner, Borja o Alicia, y una ciudad cooperativa, es que el debate va a ser qué tipo de infraestructura vamos a producir. Van a ser infraestructuras que van a estar abiertas a lo común, que van a poder de alguna manera actualizar lo que significa vivir en común, o van a ser infraestructuras que vamos a necesitar irremediablemente, pero que las vamos a resolver por vía del mercado. Es decir, que vamos a depender exclusivamente de alianzas público-privadas, que vamos a depender de la primacía de fuentes que van a buscar la acumulación y el valor de cambio en la producción de esas infraestructuras. Entonces, como segunda proposición, es que si retomamos las coordenadas del derecho a la ciudad de Lefebvre, sí es cierto que como sujetos cada vez más vamos a ser sujetos que están imbrincados con infraestructura. La pregunta del derecho a la ciudad es qué tipo de infraestructura vamos a ser capaces de producir. Como tercer proposición, la implicancia de este debate, que yo creo que también sirve como diagnóstico, es que los gobiernos metropolitanos, cuando existen, o entramados de gobiernos locales
en la mayoría, estoy hablando básicamente de mi punto de reflexión, es Latinoamérica, están desbordados. O sea, lo que me parece que tanto, y acá me abro un poco al debate y no tengo problema, lo podemos charlar, tanto el documento de la nueva agenda urbana como las discusiones de Quito en Hábitat 3, como los objetivos de sustentabilidad, han realizado un trabajo de diagnóstico importante, pero lo que no han de alguna manera brindado es la ayuda a entender que la capacidad de respuesta se tiene que dar con tecnologías de gobierno que están muy debilitadas. O sea, que en el caso de América Latina, los gobiernos locales no tienen la capacidad para atender lo que sería la producción de este tipo de infraestructuras que no estén comodificadas. Por lo tanto, la tendencia a tener que abrirse y depender de figuras o de actores privados y de financiamiento privado es muy grande, como problema lógico. Y a mí lo que me parece que como otro problema de la tecnología de gobierno que nosotros estamos viendo tiene que ver con la temporalidad. Y me explico. Nosotros todavía heredamos tecnologías de gobierno que están mediadas por la temporalidad de la representación. O sea, Alicia hablaba de elecciones y hablábamos de organismos burocráticos, administrativos, que están de alguna manera arreglados por las lógicas representativas liberales. Lo que nosotros estamos, y acá estoy haciendo la transición a las dos viñetas, digamos, de mis estudios de caso en América Latina, lo que me parece que se está viendo en América Latina es que hay un desborde prefigurativo. Por izquierda, de movimientos sociales que están tratando de hacerse cargo del hacer de esas infraestructuras comunes, y por derecha de un avance muy fuerte de consorcios vinculados con la construcción, desarrolladores urbanos, en donde están haciendo el trabajo del hacer ciudad de una determinada manera y muy particular, ¿no? Ciudades exclusivas, y acá hay una pluralidad de tipologías que, digamos, no sé qué tan comunes serán en España, pero estamos hablando de ciudades campo, ciudades privadas, ciudades barrio, gated communities, más que, en términos generales, y, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay cerca de 90 zonas francas, ¿no? O sea, se hace ciudad, cuando digo que se hace ciudad de manera prefigurativa, es que se hace sin la mediación de las instituciones representativas liberales. Se hace ahora, no hay tiempo para esperar. No hay, por lo tanto, o requiero de excepciones cuando tengo la capacidad de ir tras las excepciones gubernamentales, o en el caso de los movimientos sociales, trato de hacer infraestructura. ¿No? Trato de hacerla ahora, ¿no? Y acá quiero comentar un poco las dos viñetas. La primera tiene que ver con un fracaso y la segunda con cierto tipo de esperanza o posibilidad o apertura a una experiencia un poco atípica. El fracaso tiene que ver con un proyecto que nosotros hicimos en Guayaquil en el marco de la política de transformación de un asentamiento informal de 200.000 personas en el noroeste de Guayaquil, que se llama Monte Sinaí. En el 2010, en diciembre del 2010, el gobierno de Correa, por una lógica de invasiones muy fuerte que se estaban produciendo en los barrios marginales de Guayaquil y por su disputa con el intendente de Guayaquil, también hay que decirlo, declara que va a ser ilegal construir cualquier tipo de nueva edificación y la circulación de materiales. Para mí, ese decreto y el fracaso ulterior de 6 años en donde no se pudo regenerar Monte Sinaí, y termina con, anticipo un poco la novela, Correa pidiendo disculpas a los pobladores de Monte Sinaí por no haber podido solucionar el problema habitacional de Monte Sinaí, para mí el decreto lo que señala es esta incapacidad que mostró un gobierno que tiene dentro de su carta magna el derecho a la ciudad, incluyendo la vivienda, la incapacidad para poder atender la provisión de vivienda y de hábitat de una forma que esté por fuera de la lógica de mercado. Y con esto me explico. Les resultó imposible entender que la vivienda era una infraestructura para el hacer cotidiano. Nosotros cuando hicimos trabajo de campo, bueno, yo tenía unas fotos, pero bueno, de última después las puedo compartir. Cuando hicimos trabajo de campo con la comunidad en Guayaquil, lo que nos dimos cuenta es que mayoritariamente las mujeres usaban la casa para espacios productivos. O sea, la parte del frente de sus casas durante el día eran talleres para la costura, producción de dulces. La casa no era un lugar para dormir.
La casa nunca estaba terminada, eso ya lo sabemos desde hace 60 años en América Latina, pero sin embargo el modelo de unidad habitacional era una casa de concreto de 42 metros cuadrados. Entonces nosotros una de las cosas que intentamos proponerle al gobierno como una experimentación que nos dejaron hacer era un modelo alternativo de urbanización en Monte Sinaí, en donde nosotros le proponíamos al gobierno que con fábricas locales produzcan en cooperativas los paneles para la construcción de viviendas adaptables. Para hacer la historia muy corta, se construyeron 3 prototipos de estas viviendas, hechas de bambú, que viene de 200 millas del asentamiento, o sea, extremadamente sustentable y adaptable y barato. Cuando Ecuador entra en crisis por la baja del petróleo, cambian el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y la nueva ministra decide que el bambú no es un material apropiado para construir y frena el proyecto, lo cancela cuando ya se habían firmado un convenio de 300 viviendas de esa tipología y lo que abre es un nuevo concurso para público-privado y reproducir las casas de 42 metros cuadrados con concreto que no se construyeron pero que se iban a licitar. Añado, y termino la primera viñeta, con el terremoto del 2016, Ecuador llama a concurso internacional para construir con bambú, para poder pensar en desarrollo sustentable de vivienda. Primer fracaso para entender el tema del derecho a la ciudad. Y como posibilidad quisiera comentar lo que yo vengo trabajando desde el 2011, cuando en su momento era un movimiento social urbano, que se llamaba Giros en Rosario, en la periferia de Rosario, en lo que era el último, si se quiere, la última zona rural urbana de Rosario en disputa entre desarrolladores privados que estaban extendiendo lo que se llaman barrios cerrados en Rosario y este movimiento social que nace para apoyar a la comunidad que no se quería desplazar. A mí me interesó mucho este movimiento social por una cuestión y que retoma un poco las proposiciones teóricas que había mencionado al principio, que se propone hacer política a partir de la construcción. El movimiento dice que nosotros vamos a pensar nuestra actividad a partir de nuestra capacidad para transformar el territorio, y al territorio lo transformamos haciendo infraestructuras comunes. Entonces la primera cosa que hacen es un tambo en cooperativa para frenar el avance de las desarrolladores privados. La segunda cuestión que hacen es una escuela, pero la escuela es la única escuela que trabaja con profesores voluntarios y trabaja la idea de que los estudiantes tienen que estar vinculados a los procesos territoriales locales. Es la única escuela que enseña gentrificación y exclusión urbana en Rosario desde la primaria. Tiene su centro, años después generan su propio centro cultural, años después generan su propia fábrica de queso y dulce de leche vinculada con el proceso productivo de Rosario, y es un movimiento que, sin tener un solo cargo público, por ejemplo, en la Argentina se da a sí mismo la batalla desde lo local de pelear contra la inflación. Entonces, por ejemplo, tratan de pensar la idea de romper la cadena de valor acercando al productor y al consumidor. Vuelvo a insistir con esta idea de retomar las proposiciones lefebvrianas de pensar, recuperar algo vinculado al valor de uso, ¿no? O sea, de tratar de generar espacios, canales dentro de la ciudad donde uno no esté mediado exclusivamente por una lógica de la ganancia. Generaron su propio partido, introdujeron 3 concejales, van a pelear por la intendencia y cierro con la última visita de campo en donde decidí seguirlos por un día para entender cómo era poder atravesar las distintas infraestructuras que ellos habían desplegado en Rosario desde la mañana hasta la noche. Entonces me encontré en la sede partidaria, abierta al público, o sea, donde tienen reuniones constantes con los vecinos, o sea, es un espacio de reunión. Me fui a un centro de distrito que ellos emularon la descentralización administrativa del municipio de Rosario, pero lo abren como movimiento, tienen 6 centros de distrito abiertos al público, donde había gente buscando sus quesos, sus dulces, sacando créditos subsidiados de vivienda. A la tarde me fui a comer al centro cultural, en un espacio que está, digamos, administrado de forma cooperativa, y a la noche me fui a la tecnicatura pública, que ellos de alguna manera organizaron una universidad. Entonces, pasé un día por Rosario, que está atravesada por tensiones de presiones inmobiliarias, por violencia,
transitando por infraestructuras en donde se estaba repensando lo común. Y como experiencia del derecho a la ciudad me pareció interesante, digamos, liberadora un poco. Gracias. Gracias, Leandro. Bueno, tenemos corto tiempo. Voy a abrir preguntas al público, unas. Perdón. Bueno, vale. Antes de pasar, Alicia quiere contestar algunas preguntas de Phil en su presentación y les doy el micrófono a la audiencia. Bueno, es que la pregunta de por qué no vivienda en alquiler creo que es una gran pregunta, ¿no? Es decir, en toda América Latina, claro, acá está Patricia, a lo mejor en el caso de Cuba hay algo para contar, ¿no? Pero la mayor parte de los países de América Latina realmente el alquiler no es visto como una digamos así, instancia, una posibilidad de solucionar el problema de la vivienda de los que menos tienen. Sí, por ejemplo, ciudades como Buenos Aires, el peso de la vivienda en alquiler es muy importante, pero para las clases medias, incluso para las clases altas, pero no para los sectores populares. Ahora se está dando un mercado de alquiler en el interior de las villas miserias, que es sí, de varias villas, porque justamente ya están muy consolidadas y con esta nueva oleada migratoria que hay, pues rentan cuartos ya porque construyeron un cuarto arriba, ¿no? Pero no con experiencias como las que tú contaste, ¿no? Que implican mejor calidad de vida. Y esto es así porque hoy se dio un dato, ¿no? El 56% de la población en América Latina trabaja de manera precaria, inestable, con salarios bajos y en consecuencia comprometerse con el pago de un alquiler es algo que realmente no es posible, y también por la otra cara de la moneda, porque ha habido un Estado productor de vivienda masiva para los sectores populares de relativo ingreso, medio, no ni siquiera bajo, pero sí medio, que suponía que si uno adquiere un patrimonio familiar, la siguiente generación va a estar en mejores condiciones de enfrentar y va a poder dar el salto y salir de la pobreza. Entonces, ese esfuerzo que hicieron varias generaciones, en el caso mexicano de los trabajadores asalariados estables que tenían bajos salarios, efectivamente fue así. Digo, las siguientes generaciones mejoró la calidad de vida de la familia porque tenían resuelto el tema de la vivienda, ¿no? Pero eso es un segmento muy estrecho y un margen. Y quisiera decir muchísimas cosas de todas las provocaciones que dijo, pero vamos a dar al público la palabra y si luego hay tiempo regresamos. Esta es una pregunta para los tres, incluyendo el ejemplo del Reino Unido. Y es que los precios del suelo, de la tierra, en todas las ciudades se han vuelto casi incontrolables. Por mucho que haya también la posibilidad de gobiernos que tratan de imponer una lógica más colectiva. Entonces, ¿qué puede hacer, digamos, un gobierno local, un movimiento social, universidades, etcétera, para ponerle un poco de control a esta desenfrenada vorágine de tierra que está excluyendo, fragmentando, segmentando y aislando a toda la población? Bueno, yo tiro un par de ideas y después soluciones no tengo algunas reflexiones sobre algunas experiencias que sí fui viendo, por ejemplo, de este movimiento, de este partido, ahora Ciudad Futura, pero hay que necesariamente hay que entender que el suelo no puede ser un instrumento de comodificación. O sea, ¿no? O sea, que si vamos a entender la vivienda hay que recuperarla como valor de uso, ¿no? El libro último de Marcuse
y Madden sobre Nueva York en términos de vivienda me parece que es interesante, ¿no? Se llama In Defense of Housing, y creo que ahí hay un intento de ir a recuperar el valor de uso del suelo. La otra es pensar que hay que volver a recuperar que el Estado tiene capacidad para intervenir en la regulación del suelo. O sea, hemos pasado de 30 a 35 años en donde era mala palabra, de que estaba equivocado, de que había que perfectamente que el mercado iba a encontrar la solución y el equilibrio, de que no tenía nada que hacer el Estado tratando de regular el mercado. Y me parece que se pueden encontrar infraestructuras innovadoras para poder intervenir. Inmobiliarias públicas, poder tener suelos, bancos de suelos que estén protegidos. O sea, creo que hay posibilidades, muy pocas, ¿no? O sea, pero que se pueden probar alguna experiencia. No quiero seguir. Vale. O sea, hacemos. Yes, sir. Yeah, really interesting question. We do most of our development in London and the southeast. London has the highest land prices in Europe, I'd imagine. So it is possible, and it's possible through a couple of things, really. It's possible if you work with the local authority, who own land, have their own land, have their own estates. They still have public housing often, and they will often work with us and reduce the price that we pay in return for having all the properties that we build, the right to put people in those properties. We call it nominations. So they have the right to nominate their homeless people into the properties that we build. That's the kind of partnership. We have a thing in the UK, there is regulation. So we have a planning regulation which requires that on any development anywhere, 30 to 40% of all properties are subsidised. So a private developer will go to the local authority, they'll say, I want planning permission for 500 properties, and they'll say, yes, you can have that, but 200 have to be social housing. Kind of simple, but I appreciate it doesn't make it easy everywhere else. But and finally, also, the last thing I'd say is we compete with private developers, so we will find those patches of land that are next to railways or a bit scrubby or a bit far away from transport, from railway stations, and they're a little bit lower, and that's where we will develop. And we often outbid private developers. Bueno, el caso de México en materia de suelo realmente es muy complicado, pero además de eso es exactamente una mala experiencia. O sea, en lugar de colocar yo aquí una buena experiencia como me pidieron en la mesa, tengo que contar que es una pésima experiencia, porque a principios de los años 90, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y se toma una serie de medidas como la venta de empresas públicas y demás, o sea, cuando se imponen políticas neoliberales, se liberan la posibilidad de que se vendan las tierras ejidales y comunales, que eran las que bordeaban las ciudades, que eran las tierras de las comunidades indígenas, sobre todo, de los pueblos indígenas. La Ciudad de México tiene 121 pueblos indígenas, para que se den una idea, solo la ciudad, ¿no? Entonces, en el momento en que se libera esa tierra, pues lo que hacen los promotores, la compran, ¿no? Es decir, no hay ningún cuidado, no hay ninguna reserva, no se hace un banco, ¿no es cierto?, de tierra ni de suelo, y compran todo. Entonces, compraron algunas que estaban localizadas de manera central, pero también compraron estas periferias, ¿no? Es decir, y ellos hoy son los que justamente dicen dónde se va a construir esta vivienda masiva, porque ellos tienen las reservas territoriales para hacerlo, ¿no? Entonces es muy dramática la situación, porque en el sexenio pasado se intentó poner una medida de contornos, de perímetros de contención, y decir, bueno, si ustedes producen vivienda fuera del primer contorno de la ciudad, no van a tener subsidios, porque además hay subsidio a la vivienda producida de manera masiva, ¿no?, por los desarrolladores inmobiliarios. Y dije, no van a tener subsidio si ustedes producen fuera. O sea, el subsidio se baja si están en el perímetro 1, se baja aún más en el perímetro 2, y en el 3 prácticamente no hay. Y cuando ellos tenían una reserva en el perímetro 4, pues se hacía una mesa
consideración, porque eso permitía producir un número elevado de viviendas y se autorizaba de todas maneras. Y yo tengo unos datos, bueno, acabo de escribir un libro sobre el tema, donde se demuestra de que efectivamente el poder que tienen estos grupos empresariales organizados sobre la política de vivienda federal, estoy hablando del gobierno nacional, ¿no es cierto?, es muy fuerte. Frente a esto, la verdad que los gobiernos locales no pueden hacer nada. Es más, se desprestigian. Es decir, ellos son los que reciben los conjuntos habitacionales una vez que se terminan y no pueden dotarlos de las infraestructuras básicas y pasan a ser responsables. Ni el transporte, ni el agua, ni el drenaje, ni nada de lo que es ciudad y mucho menos las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que se construyeron casi 20 millones de viviendas en los 15, 6, 12, 18 últimos años, y de esas viviendas hay 5 millones de viviendas que están deshabitadas, porque la gente no puede vivir en esas viviendas. Es decir, entonces abandona la vivienda, incluso hasta deja el trabajo, porque cuando uno toma un crédito a 30 años, tiene la obligatoriedad, viva o no viva, de pagarlo. En consecuencia, a veces hasta dejan el trabajo para eso. Esto ocurrió, por ejemplo, en el norte, donde se pensó que iba a haber una fuerte inversión en Maquila y donde los estados del norte iban a generar mucho empleo, entonces se produjo una cantidad de vivienda muy importante para trabajadores que aportan a la seguridad, porque el otro dato increíble es que son ahorros de los trabajadores. Esto no es dinero fiscal ni dinero que viene de la banca privada. Este es el ahorro de los trabajadores, porque la Seguridad Social en México dice que el 5% del salario el patrono lo debe depositar en una cuenta del trabajador. Con lo cual, bueno, pues es inexplicable que los resultados realmente sean tan lamentables. Y frente a esto, el gobierno de la Ciudad de México, cuando tomó posesión, cuando se democratizó en 1997, o sea, hace muy poquito, creó un Instituto de la Vivienda y al principio empezó a hacer realmente desarrollos muy interesantes con las organizaciones sociales y civiles. Pero bueno, es algo que también ocurrió en Brasil. Los liderazgos empiezan a ocupar posiciones de cargos y funciones en el aparato gubernamental y pierden toda esa capacidad de gestión que tenían cuando eran líderes de los movimientos urbanos. Y bueno, poco a poco ese Instituto de la Vivienda, que tuvo al principio un programa muy interesante, sobre todo de mejoramiento de barrio, de vivienda, porque la vivienda en la Ciudad de México, en el perímetro de la Ciudad de México, es vivienda consolidada. Ahora lo que hay que hacer es mejorarla, ahí ya no hay más posibilidades de construir más, ¿no? Entonces tenía unos programas realmente muy bien integrados, con donde las universidades tenían una gran capacidad de actuación. De hecho, a cada vivienda se le daba un arquitecto de nuestras universidades para que hiciera el proyecto de la casa y no que fueran agregando partes de la casa sin ninguna, digamos así, sin ningún diseño arquitectónico. Entonces, hubo experiencias puntuales buenísimas, pero en los últimos años lo que ganó es el otro modelo que coloqué del lado izquierdo, ¿no? El modelo que ganó es que todo lo que son la construcción de bienes de la ciudad, todos generan, pues se hacen con una lógica mercantil, con una lógica financiera, con una lógica de obtener grandes ganancias y ganancias que ni se transparentan ni tampoco sabemos quién se las apropia. Y para terminar de cerrar el cuadro, intuimos perfectamente que también este tipo de promoción que se hace a nivel local muchas veces y que permite obtener estas sobreganancias, bueno, pues van a parar a las campañas políticas de nuestros candidatos de todos los partidos políticos, esa es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha desvirtuado todo, ¿no? Digo, otra vez necesitamos empezar de cero con movimientos que rompan con un gobierno que es de origen popular y que, bueno, ya lo que va a pasar ahora no se los puedo contar porque el partido que gobierna hizo una alianza con la derecha. Entonces, si llega a ganar esa alianza, ¿qué podemos esperar, no? En consecuencia del escenario político, realmente yo creo que es un dato a tener muy en cuenta, porque realmente coloca límites muy fuertes aún en los gobiernos locales donde ha habido buenas experiencias.
working in Asia, we're looking at housing in a different way. Housing is part of a community, and the infrastructure that supports the housing is an opportunity to give economic viability to the community. Instead of looking at housing a little bit like a car where it's an expense, and as time goes on, the car goes down in value, and you have to do more and more maintenance, there's a notion that says if you give the community the tools of infrastructure so that they grow the community and not just give the housing, then they have an opportunity to foresee the appropriation of the vision of the project, and their involvement and their sweat equity changes totally. Second thing we've been learning is in areas that we haven't heard today where housing is threatened by climate change, the housing sometimes itself cannot provide the resilience. In fact, it's the jobs of the people that need the resilience, and they will rebuild the housing. So again, what is interesting for me is we've had a long discussion disconnecting the housing as an object versus the lifestyle that I think the charter that we heard of today speaks to. The charter speaks to the power of the people and their interest in looking at everything from ESCOs, energy service companies, keeping the profits in their community, the way they look at water supply and the resilience connected to it, the way they look at biodiversity. Now we have special projects that allow additional greenery because of the cost of energy and the problems that come with the overheating to reinforce the biodiversity, which also changes the entire appropriation of the feeling of the people because it becomes their project. I am just a bit surprised in all of the presentations. Maybe it's the translation, but for me, housing is just one part, and it's very difficult to have a conversation disconnecting it from giving the people the tools to develop and reinforce their community. Yeah, absolutely. I just want to say one thing, actually, and might give Alicia some hope, maybe, but there are 1,000 housing associations in the UK, and every single one of them started from a group of people of the local community being really angry and annoyed at the conditions, getting together and raising money to buy one property. And they used that property and they rented that to a local family at a subsidized rent. And then as that grew in value, they used that to then leverage and buy another one. Now, 10 of the biggest housing associations in the UK were formed in the late 60s. So they started with one property, and they've now got 50, 60, 70, 80,000 properties, and the debt has been paid off on some of those properties, and that is how you can grow. So all of these things have come. We've talked a lot about urban social movements. They all came from that. And they've now become big organizations, but they all keep that mission, and it's exactly as you say, that it's people wanting to create a better community and doing something about it. Thank you for the question. I totally agree. I mean, I gave the example of housing in Guayaquil, but I thought what I wanted to emphasize there was housing as infrastructure. It wasn't just for sleeping. It was basically productive. It had to do with we thought the same housing will develop onto the actual urban furniture, job production, the factory of the panels. But in the case of the social movement, it's infrastructures that had to do with productive educational facilities. So what I was speaking about, this new urban subjectivity or political subjectivity, had to do with a plurality of infrastructures. I presume, and I even wanted to actually diminish the traditional way of thinking housing as a unit, even for habitat, but to actually think it as a living, evolving infrastructure. So, sorry. Especially as our children are joining a sharing economy where they don't need to own. They need to be part of a community. Yeah.
¿Ya? Sí, A ver, sí. Alicia, y te doy la palabra. Solo para no desengancharme, ¿sí? Es que, a ver, hay un tema de escala. Sí, hay un tema de escala en la problemática, ¿no? O sea, si yo busco experiencias de 200, 300 viviendas, puedo encontrar unas muy buenas. De hecho, HIC, Habitat International Coalition, en México tiene una sede poderosísima, digo, es decir, hay organizaciones sociales y civiles que hacen esto. La cuestión es que no hemos logrado, aun cuando gobierna un partido de izquierda, saltar de una escala de ONG a una escala de política pública. Y la política pública pues maneja unos recursos cuantiosísimos y no resuelve el problema. En cambio, lo otro es un esfuerzo tremendo, puntual, pequeño, muy valorable, porque efectivamente ahí se crea comunidad, ahí, bueno, se crean lazos de solidaridad increíbles, ahí tenemos, bueno, pues unas familias que históricamente han defendido sus lugares y que tienen hoy mejor calidad de vida. Pero el tamaño de un país de 112 millones de habitantes es realmente muy... La escala en términos de políticas públicas dice todo, ¿no? O sea, es una realidad. Y si a eso le agregas que tienes un 60% de la población que gana menos de 2 veces el salario mínimo, bueno, pues es imposible pensar que algo se pueda hacer por fuera de lo que debiera ser la política pública, que sí tiene los recursos para hacerla. A ver, yo en mi oficina tengo una pegatina que dice que la vivienda no es una mercancía, es un derecho. Entonces, si se parte de ahí, eso es una pegatina que me regalaron en Fugman, en Uruguay, hace un montón de años. Y quería traer a colación esa experiencia que es la vivienda en cooperativa. Que en definitiva es una manera de compartir la producción de la vivienda, donde el sector público pone lo que le toca poner y el sector cooperativo, no privado, pone la parte que le interesa. Y por otra parte tiene una cosa muy interesante, que es que al ser una propiedad compartida, la vivienda es de la cooperativa, no es de la persona que la está viviendo, de la familia que la vive. Hay una regulación muy buena con respecto a los precios de la vivienda, a los precios de venta, etcétera, etcétera, donde se mantiene siempre un precio justo, vamos a decir, por esa vivienda. Entonces, para mí es uno de los modelos más espectaculares y más justos y que nivela mejor el tema del mercado, entre comillas, de vivienda, que no debería ser, porque yo, ¿cómo decir? Estoy totalmente de acuerdo con que es un derecho, no es un mercado. Si se ve como un mercado, pasa ese error abominable que tú acabas de decir, que hay millones de mucha gente sin casa y sin techo y muchas viviendas vacías. Ahí se vio como un negocio. Además que ni son viviendas, una vivienda en un sitio que no está ni urbanizado ni nada, eso y nada es exactamente lo mismo. Mecanismos hay obligación, digo, de construir viviendas para los que menos tienen. Es un problema político, todo va a parar al mismo lugar. Aquí en España yo conozco lugares donde ha habido desarrollos donde obligan al desarrollador de vivienda que sale al mercado de que un porcentaje, además ley, hay un porcentaje que tiene que ser con un precio topado a la venta. Hay otro porcentaje que va a ser alquiler, subsidiadas las personas que van a ir a pagar ese alquiler. Entonces, mecanismos hay. En Cuba es un mecanismo más raro todavía, pero bueno, pues ahí está, tiene su nivel de justicia, es decir, el alquiler que se paga, por supuesto los edificios no son de personas que quieren lucrar con el edificio, son del Estado. Entonces, el alquiler que usted paga, porque tampoco la gratuidad lleva nada, es 1% de la suma de los salarios de las personas que trabajan en esa casa. Bueno, usted está pagando algo, pero está pagando de acuerdo a lo que usted puede pagar. No a lo que le dice un sinvergüenza que se quiere enriquecer de que usted viva allí, y si no, lo saca de allí y tiene que ir a vivir a otro lugar, ese tipo de cosas. Entonces, mecanismos hay, es una cuestión de decisión política, siempre va a parar al mismo lugar. Dos últimas preguntas, tú y Joana.
Tú tenías una, ¿no? 3, ya, y cerramos. Rápidamente, Sí, por la favor. mía es muy cortita, dirigida a Alicia y a Leandro sobre todo. Me gustaría saber su valoración en términos de derechos sociales, desarrollo social del proyecto Barrio 31, Antiguas Villas Miserias, en términos de regeneración urbana y qué potencialidades y limitaciones están viendo a este proceso, ¿no? A ver, voy a intentar no politizarlo, aunque va a ser inevitable, digamos, ¿no? Por el cambio por el avance de la última administración metropolitana de la ciudad del gobierno autónomo de Buenos Aires. Han decidido de manera, yo diría, muy agresiva, de concentrarse en lo que son como proyectos estratégicos o madres para avanzar en cambios, digamos. Y el problema es que en la Villa 31 hay una historia de por lo menos 78 en adelante, en donde se autoorganizan, en donde, bueno, con el padre Mujica y demás, pero hay una historia de un tejido social autoorganizado muy fuerte, que además ha tejido vínculos con la Facultad de Arquitectura muy consolidado de muchos años, en donde han intentado de manera muy escalonada e incremental tratar de consolidar su tenencia. El nuevo gobierno, o la nueva política del gobierno, está tratando de regularizar la urbanización sin necesariamente pensar el impacto que tendría abrir esa zona al mercado inmobiliario de la ciudad, digamos. Entonces, hay un momento inicial en donde el gobierno, y acá sí, tengo mi cuota política, digamos, lo va a mostrar en la vidriera del Metrobús, es decir, va a mostrar 3, 4 políticas madres, digamos, el Metrobús como conectividad, la urbanización de ciertos asentamientos como otra política clave, y después va a mostrar algunas obras de infraestructura grande como su plataforma electoral del año que viene, digamos, que van a entrar en campaña. A mí me preocupa la implicancia que eso puede tener si se deja así en 5 o 10 años en cuanto a la liberalización del mercado de una zona de que si se abre y se regulariza va a ser digamos, la más tentadora de Buenos Aires, digamos, sin ninguna duda, digamos. Entonces, me parece que se abre un problema político importante, otra vez, donde vuelve la misma cuestión de decisión política, de entender qué se hace con esa zona de Buenos Aires por fuera de un mercado, de generar un nuevo, o abrirla al mercado inmobiliario, digamos. Esa es mi pequeña posición. No sé si vos crees. ¿Cita? Ah, bueno, ahí hay otra intervención. Hay otra intervención. Y atrás también. Gracias. Mi pregunta es para Leandro específicamente. Bueno, yo soy de Guayaquil, entonces quería preguntarte desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que fue realmente el rol del municipio de Guayaquil como gobierno autónomo descentralizado frente a esta necesidad? Entiendo que el proyecto, como tú lo comentabas específicamente, se basaba de acuerdo a lo que estaba dotando el gobierno central, pero el municipio de Guayaquil, bueno, para los que no conocen, hay una bastante polémica específicamente en la situación de Monte Sinaí entre lo que dota el gobierno central y el gobierno autónomo descentralizado. Quería saber desde tu experiencia cuál había sido la... Hay una disputa de competencias. El decreto, al declarar a Monte Sinaí en zona de emergencia, lo que hace inmediatamente es pasar esa zona, según lo que es la posición del gobierno, a un problema de política nacional. O sea, porque entra en estado de emergencia nacional y, por lo tanto, el MIDUBI pasa a tener cierta autoridad a la hora de definir los proyectos madres, digamos, lo que ellos llaman los planes ordenadores de Monte Sinaí. Pero que como GAD era el municipio, era Nebot el que tenía que autorizar y firmar el plan definitivo maestro de Guayaquil, particularmente con lo que era la obra de infraestructura básica. Y ahí quedó. Digamos, yo estuve en reuniones en donde se pasaba, iba al ayuntamiento y volvía
porque Nebot decía que le faltaba esto o lo otro, y después venía el gobierno central y decía que no, y en esa disputa de atribuciones, que había una disputa, por supuesto, política, quedó frenado gran parte del proyecto, pero que lo último que yo entendí es de que al final el gobierno, digamos, de Nebot había aceptado lo que era el trazado de las infraestructuras, particularmente de saneamiento. A partir de ahí se habilitó lo otro. Lo que sí no quedó bien claro es que, como hubo tanta dilación del proceso, digamos, de urbanización, llegaron las nuevas elecciones y ahora lo que era el plan maestro para Montesinos entra en el plan de casa para toda la vida, digamos, entra dentro de una competencia de disputas por un nuevo instrumento que tiene que ver con la aplicación de lotes públicos o lotes privados. Entonces, el Montesinos iba a clasificar como construcción en lote público, y lo último que yo supe es que había como una licitación. O sea, los desarrolladores privados iban a tener que licitar de alguna manera para construir y presentar su mejor oferta para construir en Montesinaí, pero con una lógica clara. Obviamente, con la limitación sí en el plan de casa para toda la vida, que tiene que haber un porcentaje de vivienda social pura, y después un porcentaje de una tasa máxima de costos. O sea, lo han regulado de esa manera, pero la sensación es que lo que no están entendiendo es que están reproduciendo sociovivienda 1, 2 y 3, que son caballerizas, que han acelerado el problema de la drogadicción, la delincuencia en Guayaquil, y están completamente desconectadas de cualquier entramado infraestructural productivo. O sea, en ningún momento del plan maestro de Montesinaí hay una consideración real sobre cómo hacer ciudad en Montesinaí. O sea, volviendo un poco a la pregunta, digamos, a la reflexión anterior del colega de Canadá, ¿no? O sea, nunca lo pensaron al revés. O sea, cómo se vive en Montesinaí, cómo se hace ciudad en Montesinaí, qué infraestructuras productivas, culturales, sociales, y además, por supuesto, integro la vivienda, que nunca fue progresiva, además. O sea, nunca. Y ahora tampoco. O sea, yo ya me acuerdo de haber hecho trabajo etnográfico donde había casas que ilegalmente estaban tratando de extender hacia el patio que le habían dejado porque la familia había crecido. Pero la casa no estaba preparada para ser expandible. Con 50 años de historia de entender lo que es la autoconstrucción en América Latina. Digamos. En la línea esta que tú comentas de hacer ciudad, a mí me da la impresión de que hay no hay una impresión, no, la certeza de que los compartimentos estancos de lo público, cada cual va a lo suyo. El que se dedica al saneamiento de aguas, pues se dedica al saneamiento y no tiene por qué ir coordinado con la propuesta de creación de edificios para viviendas, y ya no digo incorporar todas las piezas que permiten hacer ciudad. Al final, yo creo que tendríamos que tener una ecuación que nos permitiera saber cuándo tenemos ciudad y cuándo no la tenemos. Y esa ecuación es relativamente sencilla entenderla, ¿eh? Por tanto, entiendo que la idea de la habitabilidad que buscamos no se acaba en una habitabilidad estrictamente ligada al interior del edificio, por si tiene los sanitarios o si tiene las salidas de humos adecuadas. No, la habitabilidad se extiende a todo lo que representa la ciudad, sea que tengas equipamientos, sea que tengas los servicios básicos para desarrollar la ciudad, sea que tengas la infraestructura verde adecuada, sea que tengas todo aquello que se necesita para vivir dignamente dentro de una ciudad. Y eso yo entiendo que tendría que obligarse por paquetes. Es decir, que la administración viniera obligada a dotar de todos aquellos elementos que permiten finalmente hacer ciudad. Porque de lo contrario, lo que se tienen son un conjunto de déficits y en consecuencia de disfunciones que se van sufriendo a lo largo de la vida
Y cuando no son 2, son 3 o 4 generaciones que tienen que pasar para poder normalizar ciertos territorios, cuando en realidad, trabajando en conjunto, las cosas cambian radicalmente. Aunque yo creo que lo que ha planteado antes Alicia con la última diapositiva que ha puesto, yo creo que está muy claro. Es que al final el problema es quién es el que determina, aquí le llamamos quién corta el bacalao. Al final el que corta el bacalao es el que se lleva el gato al agua. Y al final, en este follón, en esta mezcolanza de soluciones particulares, lineales, sectoriales, parciales, etcétera, ahí es donde, como en el río revuelto, al final hay ganancia de pescadores que siempre son los mismos. Sí, yo coincido plenamente con lo que acaba de señalar Alfred, y solo diría que esto va acompañado también de un proceso de debilitamiento de la planeación. O sea, hay toda una campaña ideológica de descrédito de la planeación, de que no sirve, de que son instrumentos que se hacen simplemente para justificar la existencia de grupos técnicos que se guardan en un cajón, que no son instrumentos de gobierno. Y bueno, nosotros desde la universidad remamos en contra. Hemos mostrado que cuando hay procesos de planeación participativa, y bueno, no los coloqué porque acá era la gran ciudad, pero nosotros estamos trabajando en centros históricos en este momento, muchísimo para protegerlos, por todo lo que se habló hoy del turismo. Y cuando hay un plan que fue hecho por la ciudadanía y saben realmente, predio por predio, porque eso es lo que hacemos, levantamos la información predio por predio y se sabe realmente cuál es el uso y la ciudadanía se apropia de ese plan, es muy difícil tomar esas decisiones tan arbitrarias, ¿no? De, por ejemplo, pues, cambiar usos del suelo de conservación, que es muy común que los centros estén rodeados de suelos de conservación, para incorporarlos a este mercado de vivienda habitacional, ¿no? Entonces, de hecho, hemos participado nosotros en algunas luchas en un estado que se llama Guanajuato, en una ciudad, donde obligamos al presidente municipal, después de haber hecho un plebiscito, la ciudadanía, y nosotros haber hecho con la ciudadanía el programa, tuvo que echar marcha atrás con la decisión de fraccionar un cerro, que era el territorio contiguo, ni más ni menos a la ciudad que es la segunda ciudad en patrimonio histórico de México, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que esto es así, digo, ¿no? Si de todo lo que sean instrumentos de control, o sea, todo es para desregular. O sea, las regulaciones, por eso yo creo que para los sectores populares no hay mejor defensa que tener estos planes y estos programas, y estos hacerlos ley además, no solamente que sean documentos, sino que sean ley, porque hoy hay todo un proceso de justicialización, ¿no? de los temas urbanos que es bastante importante en México. Esto que decía Patricia del derecho a la vivienda ya llegó a la Suprema Corte y ahora estamos trabajando nosotros en indicadores. ¿Qué significa cumplir con el derecho a la ciudad? ¿Es un cumplimiento cuantitativo? O sea, ¿cuál es el indicador para medir? Porque si es por lo que produjeron de vivienda, ya lo resolvieron en México, ¿no? Es decir, ya no tendríamos déficit, ¿no? ni problema, ¿no? Es decir, entonces estamos trabajando con indicadores cualitativos y también con lo que se llaman señales de avance y demás para ver lo cualitativo, porque bueno, pues ni más ni menos la habitabilidad sin el entorno, bueno, pues ¿cuál habitabilidad de una vivienda? Pero ahí hay que trabajar con otros indicadores. Hemos logrado ya que en el censo se mida eso, se introduzcan variables que tienen que ver con a cuánta distancia están los principales equipamientos, si hay rampas o no hay rampas para las personas con capacidades diferentes. Todo eso ya está en el censo. Bueno, pues ahora información hay, ¿no? Es voluntad política de quien gobierna de que realmente utilice esa información para tomar decisiones políticas. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por su participación y pues un aplauso.